Juan de la Puente. Señor de la Puente, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Gracias, Fernando. Un gusto. ¿Qué está pasando con el clima político peruano? ¿Hacia dónde evolucionamos? Yo creo que esta idea clásica, ¿no?, del poder, donde aparece el gobierno haciendo la política de todos los días, como decía Montesquieu, y el resto de poderes controlando o haciendo lo que pueden también para o contribuir, detener y controlar, se ha alterado sustantivamente, porque me parece que el escenario donde se hace la política es el Parlamento hoy día, ¿no? Con iniciativas, con propuestas, con síes o con noes. El Congreso es el que yo creo que resume esta idea de hacer la política, porque lo que el gobierno hace me parece que ahora es defenderse y hay una muy opaca gestión pública, de modo que esta alteración creo que refleja un estadio de la crisis que atraviesa el Perú y que es nuevo en relación a incluso las primeras semanas del gobierno de la presidenta Boluarte, ¿no? ¿Y usted piensa que esto puede permanecer así durante eventualmente 3 años, que la señora Boluarte pueda quedarse en el poder? A mí me parece que hay unas palabras que se han dicho en la última etapa, la palabra colapso, inmovilismo, el fin de un periodo, etcétera. Y en general en cada uno hay cierta razón. Lo que yo advierto es un riesgo de implosión, es decir, en la primera etapa del gobierno de la presidenta Boluarte lo que hemos tenido es una confrontación abierta con la sociedad. Eso por ahora, con la sociedad movilizada, ya no existe. Pero me parece que existen como riesgo de que el gobierno se desfonde por dentro o que permanezca, digamos, suspendido en el aire. Lo que pasa con el dengue, el post-ciclón Yaku, esta crisis fabricada al interior del gobierno sobre el tema de transportes y comunicaciones y el ATU, el asunto de las salvaguardas chinas y las dificultades del gobierno para tomar una decisión vinculada a los intereses de los productores peruanos, yo creo que grafica ese estadio y entonces el riesgo de implosión es real. Por otra parte, hemos conocido en días pasados el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, básicamente sobre la pobreza en el Perú, confirmando lo que todos sentíamos, que se ha agravado la tasa general y sobre todo en las periferias urbanas, por una parte. Y por otra parte, hemos visto, por ejemplo, el día de hoy, que se conmemora un aniversario de las pequeñas y microempresas, como si pasara desapercibido el tema, siendo las pequeñas y microempresas las que crean más empleo en el Perú. No se ven iniciativas para dinamizar la economía, pese a los esfuerzos que el ministro Contreras hizo durante las primeras semanas en el poder, ¿no? ¿Qué va a pasar si no se logra recuperar esta caída de más peruanos en la pobreza y de 1/3 más en la vulnerabilidad? Sí, yo creo que los resultados que tenemos hoy día tienen que ver en general con el desempeño del gobierno del presidente Castillo, ¿no? Es decir, él ofreció un país donde haya menos pobres y hoy día tenemos un país donde hay más pobres. El gobierno de Castillo en materia de política social fue muy pobre, probablemente fue el más pobre de los últimos 20, 30 años. Y creo que los datos del INEI ponen sobre la mesa un asunto crucial y es el incremento de la pobreza urbana, más allá de que hay regiones donde también esto ha crecido. Y en la política social peruana se discute hoy día qué hacer con la pobreza urbana, porque la última generación de políticas públicas en el Perú ha sido para aliviar la pobreza rural, pero ha crecido sustantivamente, yo creo que en las grandes ciudades y en las medianas ciudades. Me parece, no obstante, que el mediocre crecimiento que hemos tenido en los últimos años no ayuda a que esa pobreza se redistribuya. De modo que el hilo que conduce al gobierno o a los gobiernos a la eficacia del manejo de la política económica está muy claro. Y mientras tengamos un gobierno débil, que no pueda hacer reformas, sometido a poderes, en este caso al Congreso, va a ser muy difícil hacer estas políticas en materia de redistribución directa
pero también en mejorar la inversión privada o mejorar la ejecución de la inversión pública. Para todo esto necesitamos tener un gobierno eficaz, ¿no? Eficaz ya en el manejo de la cosa diaria, y es lo que no tenemos en realidad ni con Castillo, pero tampoco con el actual gobierno. Sí, solamente que ahora no hay tampoco iniciativas. No sabemos sobre seguridad ciudadana, sobre activación económica, sobre pequeñas y microempresas. No se sabe cuáles son las políticas que se están aplicando. Y luego hay algunos ministros que permanecen callados y resistiendo bajo el silencio críticas graves y cuestionamientos serios, ¿no? Hay un divorcio del gobierno y de la tecnocracia respecto de la academia. Lo que tuvimos en los últimos 30 años, incluso con Fujimori, es una academia muy pegada a la tecnocracia peruana. De modo que había una especie de vínculo de alimentación. Pero también la tecnocracia tiene sus propios límites. La disputa que hoy día tenemos por la decisión del MTC de sacar del cargo a la señora Jara es una disputa al interior de esto que denominamos, ¿no?, la tecnocracia peruana. Y mientras que la academia, que tiene planteamientos serios en el Perú en relación a seguridad, inversión, a las áreas, digamos, del manejo de la cosa pública, mientras esta academia esté fuera, me parece que vamos a carecer de imaginación. Es decir, y la falta de imaginación, de innovación y de reforma, yo creo que es la principal limitación de este gobierno. En las áreas que tú, por ejemplo, has señalado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, esta idea de que acometer el asunto por el lado de la xenofobia, no insistir en lo que sabemos desde la época del ministro Basombrío, que la clave está en inteligencia, en la reforma policial, ¿no? En evitar que se extiendan estos delitos masivos o que se hagan masivas las extorsiones, etcétera. Eso está allí sobre el papel, solo que la crisis política y esta crisis de gestión pública hace imposible acometer este asunto, por ejemplo, de la seguridad ciudadana. Usted mencionaba, por una parte, el Congreso como espacio protagónico en la actual coyuntura y frente al Ejecutivo. Pero ¿dónde están los otros partidos que no están en la mayoría parlamentaria? ¿Qué está pasando como formación de nuevas corrientes, eventualmente instituciones, que estarán llamadas a participar en las elecciones? Cuando sea que ellas sean, que no sabemos todavía, ¿no? Salvo el fujimorismo, que mantiene una conducta coherente, que por ejemplo ha decidido no votar por este proyecto de ley que eleva sanciones para la difamación. Lo combate severamente, llamándolo fruto de una alianza entre los dos extremos y ubicándose ellos en el centro, ¿no? Salvo el fujimorismo, tengo la impresión que los partidos antipolíticos que en los últimos 10 o 12 años se han ido gestando e incorporándose al manejo del Estado, se han debilitado notablemente, que quizás lo que volvemos a tener son clubes políticos como teníamos en los años 1850, 1860, incluso antes de la elección del el primer presidente civil del Perú. Estos clubes políticos no son tradiciones políticas. ¿Y dónde están las tradiciones políticas? Están fuera del escenario. Entonces, la tradición social cristiana, la tradición socialista, la tradición aprista, la tradición axiopopulista, tiene una bancada, pero la tradición misma no está, me parece que están afuera. Entonces, quizás es el momento de discutir cuánto de política hay en la democracia en el Perú. Y cuando la gente en la calle grita esta canción, esta democracia ya no es democracia, en realidad se está quejando de varias cosas. Y una de esas cosas es que la política se ha vaciado de políticos. Es decir, se ha vaciado de tradiciones políticas, porque lo que tenemos, por ejemplo, en el Congreso, digo, salvo algunas excepciones, no tenemos tradiciones políticas. Y en estas circunstancias hay quienes temen que se esté produciendo un copamiento de las instituciones que deben guardar una independencia frente a los poderes políticos. Se ha decidido elegir al defensor del pueblo el día miércoles. Esto es un proceso de elecciones que dura desde mucho tiempo y que ha dado lugar a varias fases políticas, ¿no? Sí, sería riesgoso sacar una elección que haga que la Defensoría sea una institución deslegitimada. Las encuestas demuestran que
la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y las Fuerzas Armadas mantienen un cierto grado de legitimidad. Hay una discusión respecto a cómo está hoy el poder, ¿no? Hay quienes piensan que el poder se está diluyendo, hay tesis, artículos sobre eso. Yo creo más bien que se está reorganizando y parte de esta reorganización del poder tiene que ver con este copamiento a tontas y a lojas de instituciones, pero que luego me parece que también van a ser objeto de implosión. Yo lo que alerto es respecto de este riesgo que nos acerquemos a nuevos estadios de esta crisis, donde las instituciones ya no sean golpeados por una sociedad cada vez más distante, pero crítica, sino sean acosados por problemas al interior y que esto termine en una implosión. Y la implosión me parece es grave porque de esa implosión en realidad lo que podríamos tener como resultado es el crecimiento de fuerzas conservadoras, muy autoritarias y muy extremas a cualquier lado para proponer soluciones rápidas, ¿no? En estas circunstancias institucionales, ¿cómo evoluciona la lucha contra la corrupción? Que sigue siendo una demanda importante de los ciudadanos según las encuestas, pero excepto que haya venido Toledo y la acusación hecha contra Kuczynski, vemos que hay un cierto entrampamiento en muchos otros procedimientos, ¿no? Hace muchos años la Defensoría hizo un informe sobre la microcorrupción y demostró que en realidad esta microcorrupción es tan relevante para efectos de la erosión institucional como la gran corrupción. Yo no sé si tendremos en este momento grandes casos de corrupción. Yo he visto ya en los medios que aparecen algunas denuncias sustantivas. Pero lo que no me queda duda es de que hay procesos también de microcorrupción. Tenemos una nueva generación de alcaldes y de gobernadores regionales. Varios de ellos ya están siendo cuestionados por contrataciones. Creo que la Contraloría, con todo su mejor esfuerzo, no se da abasto para abarcar el conjunto de este proceso de corrupción. En un país informal, digamos, también es cierto que por lo tanto hay un proceso de ampliación y, entre comillas, de democratización de la corrupción. Esta falta de lucha contra la corrupción es muy evidente en las regiones. Es decir, esta especie de convivencia del Poder Judicial o de los sistemas de administración de justicia, de las cúpulas locales, políticas, empresariales, con alto contenido corrupto. Es decir, lo que pasó el 2010, 12, 14, 15 en Ancash, ¿no? Me parece que se está reproduciendo en silencio en el resto de regiones o en una gran mayoría de estas regiones. O sea, es un problema, pero me parece que es un problema que avanza ahora con todas las experiencias que han tenido de modo silente, ¿no? Con mucho silencio y con mucho cuidado. Pero al mismo tiempo uno ve consolidarse cierto liderazgo de algunos gobernadores regionales, el de Arequipa, que ha sido elegido naturalmente por sus pares, presidente de la Asamblea de los Gobiernos Regionales, y una cierta capacidad de plantear reclamos ante el Poder Central, ¿no? Hemos visto la reunión en días pasados del Ejecutivo con los gobernadores regionales que vienen con agenda, todos menos el de Puno, ¿no? Efectivamente, me parece que esa fue una reunión muy prometedora. Creo que fue el primer diálogo político nacional entre el gobierno y los gobernadores regionales. Me parece que debería reeditarse. Pero tengo también la sensación que el tiempo de gracia de los gobernadores regionales se está acabando. Se está acabando porque me parece también que la crisis les va a llegar y el incendio los va a abrazar. Por eso es importante en el Perú, lo dice el informe de la CIDH, es crucial establecer un espacio de diálogo político. Lo más inclusivo y lo más amplio posible. ¿Cómo lo imagina usted más allá de la reunión entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales? ¿Cómo imagina ese espacio usted que vivió de cerca el foro del año 2000, ¿no? Del año del Acuerdo Nacional. Mi impresión es de que los gobernadores regionales hoy día son una base muy importante para producir diálogo. Son como una especie de intermediarios entre un gobierno aislado y una sociedad civil desconfiada, que no protesta, pero que está movilizada, en el sentido que cuando va un funcionario, un ministro, se concentra, los silba y los expulsa.
Y ese diálogo, me parece, tiene que pasar, lamentablemente, para el gobierno, por el hecho de la asunción de una responsabilidad política respecto de los muertos. O sea, no creo que en el Perú pudiese haber un diálogo franco y serio si es que el gobierno no encara el asunto de los muertos. ¿Qué significa pedir perdón? Bueno, que se siga investigando, no repetición. Y algunos han sugerido que, como hizo Belaúnde en los años 80, que se designe una comisión independiente del más alto nivel que haga una propia investigación, aparte de la investigación. Belaúnde lo hizo inicial. rápidamente y presentó su informe a la Comisión Vargas Llosa en menos de un mes. Y yo leí ese informe en su momento y lo he vuelto a leer en otras oportunidades. Y esta especie de falta de peruanidad, en el sentido que lo conocemos en algunas zonas del país que menciona el informe de Vargas Llosa, es interesante. Él relataba, por ejemplo, cómo en una comunidad alejada del país, niños descalzos, quechohablantes, de frío, se ponían un lunes en la mañana alrededor de una bandera descolorida a cantar el himno nacional. Es decir, a poner en ejercicio una peruanidad que los había abandonado. Digamos, guardando la distancia. Claro, ese informe ha sido además redactado por Mario Vargas Llosa, con todo el verbo y el verso de él. Pero tengo la impresión que en este momento podríamos aprovechar esta oportunidad para mirar la relación entre Lima y las regiones, entre las capitales de regiones y las provincias, las ciudades intermedias. O sea, de este drama podríamos sacar reconciliación. Ojalá. Una última pregunta respecto a Puno, porque han pasado ya varios meses y el diálogo con Puno y sus autoridades electas no es muy auspicioso, ¿no? ¿Qué caminos se pueden tomar para ir a un encuentro que de todas maneras se va a tener que producir en un momento u otro? Primero, yo creo que es poner fin a la estigmatización. Y la segunda es reconocer que Puno y una parte muy importante del sur del país están en un proceso de insumisión. No es una insurrección revolucionaria, como piensan algunos amigos míos. Tampoco es una sonada terrorista, que es el discurso de Dicote que se copió el gobierno, sino es una especie de insumisión en el sentido de no aceptar, decir un basta ya, de pedir reconocimiento, de pedir un conjunto de cosas que hoy día aparentemente no se ven, ¿no? Se nos caen de las manos, pero que en el fondo es dignidad, reconocimiento y dignidad. Hay una discusión en todo el mundo sobre las políticas de reconocimiento. Quizás sería bueno entonces mirar a Puno como un territorio insumiso que más que estigmatizaciones necesita ser reconocido. Juan de la Puente, muchas gracias por compartir con nosotros sus pesimismos y sus aperturas, digamos. Recuerdo que usted es un abogado, analista político, profesor universitario y director fundador del sitio digital Pata Amarilla. Gracias, Fernando.